Hay decisiones que cambian la vida en un instante, y hay otras que parecen pequeñas, pero determinan cómo vivirá usted los próximos 10 años. Después de los 60, el cuerpo no siempre avisa con dolor intenso. A veces susurra, un leve cambio en el ritmo intestinal, una fatiga que usted atribuye al paso del tiempo, unos kilos menos que no parecen importantes. Sin embargo, detrás de señales discretas puede esconderse un proceso que, si no se detecta a tiempo, transforma por completo la trayectoria de la salud. Quédese conmigo hasta el final. En este video comprenderá cómo un problema silencioso del colon puede afectar su sangre, su energía, su fuerza muscular y, en consecuencia, su capacidad de seguir viviendo con autonomía. También sabrá cuáles son los errores más comunes que cometen personas informadas y en qué momento una evaluación médica simple puede evitar tratamientos largos, complejos y costosos. Envejecer es inevitable. Perder el control de su salud no lo es. Lo que haga o deje de hacer en los próximos meses puede definir la calidad de sus próximos años. Enfoque. Decisiones silenciosas. Errores frecuentes. Comprensión profunda del riesgo después de los 60. Después de los 60 años, la mayoría de las personas no temen una enfermedad inmediata. Temen algo más concreto. Perder la capacidad de decidir por sí mismos. Perder energía. Perder movilidad. Convertirse en dependientes. Y, sin embargo, muchas veces el proceso que conduce a esa pérdida comienza con señales tan discretas que parecen irrelevantes. El cáncer colorectal es un ejemplo claro. No suele comenzar con dolor intenso. No suele provocar urgencia médica al inicio. Puede desarrollarse durante años sin síntomas llamativos. Ahí está el verdadero desafío. La pregunta no es solo qué síntomas produce, sino ¿por qué pasan desapercibidos en adultos mayores? Primero, porque el envejecimiento normal incluye cambios digestivos leves. El tránsito intestinal puede volverse más lento. Puede haber más estreñimiento ocasional. El apetito puede variar. La energía puede fluctuar. Eso hace que los síntomas iniciales se confundan con el paso natural del tiempo. Segundo, porque el organismo tiene una gran capacidad de adaptación. Cuando un tumor en el colon sangra lentamente, el cuerpo compensa durante meses antes de que aparezcan manifestaciones claras. Pero esa compensación tiene un costo fisiológico. Un tumor puede producir pequeñas pérdidas de sangre crónicas. Esa pérdida reduce gradualmente los depósitos de hierro. Cuando el hierro baja, disminuye la hemoglobina. Y cuando la hemoglobina baja, el transporte de oxígeno se vuelve menos eficiente. En términos prácticos, esto significa menos oxígeno para músculos. El resultado no es dramático al inicio. Es sutil. Caminar se vuelve un poco más cansado. Subir escaleras requiere una pausa. La concentración disminuye levemente. Se necesita descansar más. Muchas personas atribuyen esto a la edad. Sin embargo, la anemia en adultos mayores no debe considerarse normal sin evaluación. Además del sangrado, el tumor puede alterar el tránsito intestinal. El colon absorbe agua y regula la consistencia de las heces. Si una lesión estrecha el lumen intestinal, el paso del contenido se modifica. Esto puede generar cambios persistentes en el patrón habitual. No hablamos de un episodio aislado de diarrea o estreñimiento. Hablamos de una alteración que dura semanas. Hablamos de una sensación nueva de evacuación incompleta. Hablamos de un cambio claro respecto a su propio patrón previo. La clave no es compararse con otras personas. Es compararse consigo mismo. Otro aspecto poco discutido es el impacto inflamatorio sistémico. Las células tumorales liberan mediadores inflamatorios que alteran el metabolismo. Estas sustancias pueden reducir el apetito, aumentar el gasto energético basal y favorecer la pérdida de masa muscular. En mayores de 60 años, la pérdida de masa muscular tiene consecuencias directas. Menos músculo significa menos estabilidad. Menos estabilidad significa mayor riesgo de caídas. Mayor riesgo de caídas significa más hospitalizaciones. Y cada hospitalización en adultos mayores se asocia con pérdida funcional adicional. Por eso el cáncer colorectal no es solo una enfermedad oncológica. Es un evento potencialmente desestabilizador para todo el sistema funcional de la persona mayor. Ahora bien, ¿cuáles son los errores más frecuentes? El primero es esperar dolor intenso. En etapas tempranas, el dolor puede estar ausente. El colon no siempre produce señales claras hasta fases más avanzadas.
El segundo error es normalizar la fatiga persistente. Si el cansancio dura varias semanas y no se explica por falta de sueño o estrés evidente, merece estudio. Si el cansancio dura varias, el tercer error es ignorar pequeñas cantidades de sangre en las heces. Algunas personas asumen que se trata de hemorroides sin confirmación médica. Aunque las hemorroides son frecuentes, no deben utilizarse como explicación automática. El cuarto error es evitar estudios por temor al procedimiento. La colonoscopia genera inquietud en muchas personas, pero es un procedimiento controlado, con sedación y con alto valor preventivo. Detecta lesiones antes de que se transformen en cáncer invasivo. Después de los 60, la estrategia no debe ser reactiva. Debe ser anticipatoria. El riesgo aumenta con la edad porque la reparación celular se vuelve menos eficiente y la acumulación de mutaciones. Además, el sistema inmunológico pierde parte de su capacidad para eliminar células anormales en etapas tempranas. Esto no significa que el diagnóstico sea inevitable. Significa que la vigilancia adquiere mayor relevancia. El objetivo no es vivir con miedo. Es vivir con información estructurada. Cuando un cáncer colorectal se detecta en etapa temprana, las opciones terapéuticas suelen ser menos agresivas. La recuperación es más rápida. El impacto funcional es menor. Cuando se detecta tarde, el tratamiento puede incluir cirugía mayor y terapias complementarias que afectan energía, apetito y fuerza. La diferencia entre ambas trayectorias no es azar. Es el momento del diagnóstico. En la segunda parte analizaremos qué factores de riesgo puede modificar, cómo decidir qué estudio corresponde según su perfil, y cuál es el plan concreto para reducir su probabilidad de enfrentar una intervención compleja en el futuro. Porque después de los 60, cada decisión preventiva no solo influye en la supervivencia, influye en la manera en que vivirá los próximos años. Enfoque. Estrategia preventiva inteligente. Decisiones médicas estructuradas y protección de la calidad de vida después de los 60. Inton 60. En la primera parte hablamos de cómo los cambios pequeños pueden ser el inicio de un proceso silencioso. Ahora la pregunta clave es, ¿qué hacer con esa información? Después de los 60 años, la prevención no es un lujo. Es una estrategia para conservar autonomía. Cada evaluación oportuna reduce la probabilidad de enfrentar tratamientos complejos que afectan energía, movilidad y estabilidad financiera. Primero debemos entender algo esencial. El riesgo aumenta con la edad. Pero no todas las personas tienen el mismo nivel de riesgo. Existen factores que no se pueden modificar. Tener más de 60 años ya incrementa la probabilidad estadística. También influyen los antecedentes familiares directos de cáncer colorectal, los síndromes hereditarios y las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. Sin embargo, hay factores que sí dependen de decisiones personales acumuladas durante años. La inactividad física favorece el tránsito intestinal lento y altera el metabolismo de la insulina. El exceso de grasa abdominal genera inflamación crónica de bajo grado, que contribuye a un entorno biológico menos estable. Las dietas bajas en fibra prolongan el tiempo de contacto entre posibles sustancias carcinógenas y la mucosa del colon. El consumo frecuente de carnes procesadas se asocia con mayor riesgo debido a compuestos formados durante su procesamiento. No se trata de eliminar todo de forma radical, sino de reducir exposición acumulativa. Ahora bien, más allá del estilo de vida, el punto decisivo es el plan de detección. Un enfoque estructurado puede dividirse en varios pasos claros. Paso 1. Evaluación clínica anual. Un hemograma completo permite detectar anemia temprana. La anemia en adultos mayores nunca debe asumirse como parte normal del envejecimiento sin estudio adicional. Si aparece fatiga persistente, mareos leves o reducción de la tolerancia al esfuerzo, la evaluación sanguínea es fundamental. Paso 2. Prueba de sangre oculta en heces. Es simple, accesible y detecta sangrado microscópico. En personas con riesgo promedio, puede realizarse de forma periódica según recomendación médica. Si el resultado es positivo, no debe repetirse indefinidamente sin investigación. El siguiente paso debe ser una colonoscopia. Paso 3. Colonoscopia según perfil individual. En riesgo promedio, generalmente se recomienda iniciar entre los 45 y 50 años,
y repetir según hallazgos. En mayores de 60 que nunca se han realizado una, la conversación con el médico es prioritaria. En personas con antecedentes familiares directos, el inicio puede ser más temprano y la frecuencia mayor. La colonoscopia tiene un valor preventivo único. Permite identificar y remover pólipos antes de que evolucionen a cáncer invasivo. Esa diferencia transforma completamente el pronóstico. Muchas personas temen el procedimiento. Es importante aclarar que se realiza bajo sedación controlada. La preparación intestinal es incómoda, pero el procedimiento en sí suele ser bien tolerado. La duración promedio es de 30 a 60 minutos. El beneficio potencial supera ampliamente la incomodidad temporal. Ahora hablemos del impacto cuando la detección no ocurre a tiempo. En etapas avanzadas, el tratamiento puede incluir cirugía extensa del colon, con posibilidad de colostomía. Puede requerir quimioterapia adyuvante, seguimiento frecuente y mayor exposición a complicaciones. En adultos mayores, esto implica riesgo de pérdida funcional acelerada. Cada hospitalización prolongada aumenta la probabilidad de pérdida muscular. Cada semana de inmovilidad reduce la fuerza. Y recuperar esa fuerza, después de los 60, es más difícil que a los 40. Desde el punto de vista económico, el tratamiento avanzado suele ser considerablemente más costoso que la detección preventiva. Además del costo directo, existe el costo indirecto asociado a rehabilitación, apoyo familiar y posibles cuidados a largo plazo. Por eso la prevención es una decisión médica y financiera. Otro elemento importante es la comunicación familiar. Muchas personas desconocen antecedentes de cáncer en su familia porque nunca se conversó abiertamente. Conocer esa información cambia la estrategia de detección. La vigilancia no significa vivir en alerta permanente. Significa establecer intervalos definidos de control y cumplirlos. Después de los 60, el objetivo no es solo evitar una enfermedad, es preservar la capacidad de levantarse sin ayuda, caminar con seguridad y tomar decisiones propias. Recapitulemos los puntos clave. El riesgo aumenta con la edad. Los síntomas iniciales pueden ser discretos. La anemia nunca debe ignorarse. Los cambios persistentes en el hábito intestinal requieren evaluación. La colonoscopia previene, no solo diagnóstica. El estilo de vida modula el riesgo acumulativo. Envejecer implica cambios biológicos inevitables, pero el momento del diagnóstico y la magnitud del tratamiento dependen en gran medida de la vigilancia. Le propongo una acción concreta. Si tiene más de 60 años y no ha discutido detección colorectal recientemente con su médico, programe una consulta. Solicite información específica sobre su nivel de riesgo. Pregunte cuál es el intervalo adecuado para usted. Anote la fecha de su próxima evaluación. Compártala con un familiar cercano. La prevención estructurada no elimina toda incertidumbre, pero reduce significativamente la probabilidad de enfrentar decisiones urgentes bajo presión. La autonomía en la edad avanzada no depende solo de la suerte. Depende de decisiones informadas y consistentes. Este contenido tiene fines educativos y no reemplaza la evaluación médica individual. Las recomendaciones pueden variar según antecedentes personales, condiciones clínicas y orientación profesional. Ante síntomas persistentes o preocupantes, consulte con su médico para una valoración adecuada. La diferencia entre un tratamiento complejo y una intervención sencilla muchas veces comienza con una conversación preventiva a tiempo.